Estás sintonizando Tratado Tecnológico. Con entrevistas, testimonio, mensajes y mucho más. Y con ustedes, Jadiel Familia y Marta Arias. Dios les bendiga. Bienvenido a este su espacio Tratado Tecnológico. Hoy tenemos un contenido muy interesante. Para eso vamos a dar inicio con una cita bíblica de la palabra de Dios. Se encuentra en Ezequiel capítulo 18, verso 21. La palabra de Dios se lee para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Luego de esta gloriosa lectura, vamos así a estar desarrollando el contenido de este programa, tales como el pecado, sus consecuencias, entre otros. Vamos a dar inicio con la pregunta, ¿qué es el pecado? Y vamos a dejar con su respuesta a nuestro hermano, pastor y evangelista, José Heredia. Dios te bendiga, te habla tu hermano pastor José Heredia y quiero contestarte esta pregunta. ¿Qué es el pecado? El pecado es toda acción contraria a lo establecido por Dios. En otra palabra, dice la Sagrada Escritura que toda desobediencia es pecado. El pecado no es una creación, sino una acción. Cuando el Señor estableció una sola orden, una sola ley en el huerto del Edén, donde le dijo al hombre que si comiera del árbol, o sea, el comer del árbol, la acción de comer fue la que trajo consigo el pecado. ¿Por qué? Porque desobedeció una orden directa del Dios eterno. O sea, que ya usted sabe que toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia a la ley impuesta o establecida por el Eterno es considerada pecado. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Muy interesante su respuesta. Ahora veremos la diferencia entre pecado y tentación. Veamos. Te bendiga, Dios te guarde. Quiero contestarte esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre pecar y tentación? Acuérdese, la tentación, amén, es totalmente diferente al pecado. ¿Por qué? Porque la tentación viene antes del pecado. ¿Cómo así? Acuérdate que tú eres tentado por lo que tu concupiscencia le atrae. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Y que el Señor no tienta a nadie ni tampoco es tentado por nada. Entonces, la tentación es parte de cosas que a mí me agradan, que me atraen, pero llegó la tentación. Pero si me atengo a ella, como hizo José, amén, José no pecó porque vino la tentación, mas él no cedió a la tentación. O sea, que la tentación, claro, produce pecado cuando tú accionas, pero si no accionas, no produce pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Es la acción misma. O sea, después de ser tentado, accioné. Porque acuérdense que el pecado es una acción contraria a lo establecido por Dios. Viene el ataque a tu concupiscencia, viene el ataque a tu mente. Pero si no accionaste, no pecaste. Entonces, la tentación no tiene consigo consecuencias, pero el pecado es la misma acción. Por ende, el pecado sí tiene consecuencias. La tentación va a venir, va a tener tentaciones a diario, con cosas que a ti te agradan, con cosas que a ti te gustan, y el enemigo la va a utilizar en tu contra para tentarte. Ahora, depende si tú te atreves a no pecar. Lo mismo que hizo Jesús. Satanás lo tentó durante varios días, pero nuestro maestro se mantuvo, amén, fortalecido y se mantuvo haciendo la voluntad del Señor. Así es que la tentación no es el problema, pero si pecas, sabes lo que va a pasar. Hay consecuencias. Shalom. Amén, así es. Sabemos que el pecado entró al mundo por un hombre. Este hombre fue Adán. Este pecado trajo consecuencias que aún nosotros arrastramos. Veamos qué consecuencias trajo el pecado. Hacemos de una forma llana, diríamos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. En el huerto del Edén el Señor le puso una pauta y una ley a los hombres que habitaban ahí. A la mujer y el hombre que habitaban en ese lugar, Dios le puso una ley: del árbol del bien y el mal no podéis comer. Se dejaron guiar de la serpiente y comieron, y empezó la primera muerte en su vida. ¿Cuál muerte? La separación del hombre
de Dios y del lugar de confort que el eterno Yahweh le había creado. El lugar que preservaba al hombre, que lo mantenía joven, que lo mantenía robusto y que no permitía que las enfermedades lo atacaran. Entonces, la paga del pecado es muerte, separación. También en Deuteronomio capítulo 28, verso 15, dice que si no oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, para no intimar o no hacer la voluntad del Eterno, entonces la maldición te perseguirá. Tú te preguntarás, ¿por qué no prospero? ¿Por qué mi vida no está bien? ¿Por qué tengo problemas en mi casa y en mi familia? Porque estás viviendo el capítulo 28 de Deuteronomio, verso 15, que te perseguirán todas estas maldiciones. Serás bendito en tu entrada y maldito en tu entrada, y maldito en tu salida. O sea que las bendiciones no te seguirán, sino que te seguirá la maldición. Por ende, es mejor no pecar, es mejor no hacer la voluntad de la carne, sino dejarse guiar por el eterno Yahweh. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno, amigo y amiga, que estás ahí. Como te ha interesado el programa, seguimos desarrollando estos temas que son de mucho interés para ti. Sabemos que estaba escrito que la ciencia iba a aumentar. Estamos viendo la tecnología tan avanzada que está. Ahora veremos la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son las vías que me llevan a pecar? Esta respuesta la va a dar nuestro hermano evangelista Santo Ernesto Flores. Estás sintonizando Tratado Tecnológico. Dios le bendiga, muy buenas tardes a toda la gente del programa que dirige nuestro hermano Jadiel Iván Familia y Marta Nanín Arias, Tratado Tecnológico. Quiero darle las gracias, chicos, por hacerme la invitación a dar mi punto de vista respecto a lo que son los canales que llevan al pecado. Bueno, y de manera lo más rápido posible, dentro de los canales puedo sacar tres. Primero es el canal pío, segundo, canal impío, y tercero, canal neutro. Cuando hablamos de canal pío, estamos hablando de aquello cuyo contenido va ligado directamente a lo que tiene que ver con la fe. Canal donde se difunden muñequitos, canales de YouTube, páginas donde el contenido es cristiano. Cuando hablamos de impío, estamos hablando de estos canales cuyo contenido es impío, aleja a la persona de Dios. Cuando hablamos de esto nos referimos a canales pornográficos, canales cuyo contenido es catalogado socialmente de inmoral. Cuando hablamos de canales neutros, son aquellos cuyo contenido se mantiene dentro de los valores promedios, que una persona los utiliza, te sirven desde el punto de vista moral. Cuando hablamos de los canales que llevan al pecado, vemos eso como medios que te llevan a apartarte de Dios. Algo que tenemos que cuadrar en cuanto a esto es lo siguiente. Tenemos que hacer referencia a lo que es el estado de conciencia del hombre. Cuando hablamos del estado de conciencia del hombre, nos referimos a que tú puedes tener un canal neutro, y dentro de tu conciencia llevarlo a ser un canal impío. Porque en sí quien puede dar un mal uso de los canales es el hombre. El estado de conciencia del hombre que lo inclina a hacer las cosas buenas o las cosas malas. Es de ahí los canales. Vamos a encontrar, como te dije, canales que no se mantienen ni del lado impío ni del lado pío. Se mantienen del lado neutro. Sin embargo, el hombre puede utilizar esos canales para hacer maldad. En el caso de nosotros podemos observar no hace mucho el caso de un canal de YouTube donde veía nuestra niña unos muñequitos de Elsa. Sin embargo, estos muñequitos no venían directamente desde Disney, sino que alguien los había elaborado, los había subido a YouTube. Sin embargo, cuando la niña mía lo estaba viendo, Elsa y su hermana se besan, o sea, presenta una escena lésbica, lo cual modifica la mentalidad del niño y lo lleva a la intención de quien subió ese contenido, quien lo elaboró así. Me pasé un poco dentro del tiempo que me diste. Me hiciste una pregunta que requería explicación. Muchas gracias. Espero que les sirva de algo. Dios bendiga. ¡Wow! Interesante su respuesta. Creo y me parece que no hay nada más que agregarle. Sabemos
que los jóvenes son los más atraídos y afectados por la tecnología. Este tema también se puede ver desde un punto de vista psicológico. Para eso tenemos a nuestra hermana psicóloga Amarilis Lidia. Estás sintonizando Tratado Tecnológico. Dios bendiga. Vamos a estar respondiendo acerca de la juventud y la tentación hacia el pecado. La palabra tentación en nuestra sociedad tiene un rasgo netamente negativo. La seducción al pecado está hecha por el enemigo. Y vamos también a citar lo que nos dice la palabra en Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Mayormente nuestros jóvenes son los más afectados por las tentaciones. Y queremos orientar a aquellos jóvenes que cuando usted se sienta orientado por alguna tentación, usted pueda clamar a Dios, usted pueda orar y pedirle a Dios que le ayude a alejarse de aquello que le está haciendo pecar, de aquello que le está haciendo tentado a pecar. Orarle a Dios porque nuestro Dios le dará la fortaleza y le estará dando las herramientas para usted poder vencer lo que es el pecado. También, otra parte, acerca de cómo la familia debe de enfrentar cuando un miembro cae en pecado. Primero, vamos a hablar acerca de la familia cristiana. La familia cristiana es la primera que debe de apoyar a una persona cuando cae en pecado. Usted no debe de aislar a esa persona. Usted no debe de juzgar a esa persona, porque nuestro Dios es poderoso y misericordioso. Nuestro Dios nos perdona nuestros pecados. Entonces, así también nosotros tenemos que perdonar a aquellas personas que caen en pecado. Estás sintonizando Tratado Tecnológico. Amén. Muy edificante todos los temas desarrollados en este espacio. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que sea de edificación para otras personas. Gracias. Dios te bendiga. Estás sintonizando Tratado Tecnológico. Con entrevistas, testimonios, mensajes y mucho más. Y con ustedes, Jadiel Familia y Marta Arias.